Buen día para todos. Sábado 9 de mayo. El Evangelio para este día está tomado del capítulo 14, versículos del 7 al 14 del evangelista San Juan. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Respondió Jesús: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creerlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo voy al Padre, y yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pides algo en mi nombre, yo os lo concederé. Palabra del Señor. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es profunda y es deliciosa. Es alimento para el alma, para el espíritu. Y su mensaje es verdadero, inagotable, sorprendente. Varias cosas nos dice Jesús en este precioso pasaje del Evangelio de San Juan. Primero, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esto es hermoso. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Nos lleva o nos invita a mirar a la Trinidad de Dios, a esa hermosa Trinidad de Dios. El Padre está en mí, dice Jesús, y yo estoy en el Padre. Nos está hablando de que en el interior, o mejor, dentro de la Trinidad, la obra más hermosa que hay es la unidad. La unidad. El Padre y yo somos uno. Y esto nos pone a pensar entonces en esa hermosa unidad de Dios y nos invita a reflexionar sobre la unidad, porque donde hay unidad, allí está Dios, y donde está Dios tiene que haber unidad necesariamente, porque Dios es unidad. A Dios le fascina la unidad. Dios se embellece, se enaltece, se ensalza en la unidad. Y lo contrario, donde hay división, no está Dios. Donde hay división, hay engaño. Donde hay división, hay mentira. Donde hay división, está el mal. Precisamente uno de los propósitos del mal, o el primer propósito del mal para entrar
en una familia, para entrar en una empresa, para entrar en un grupo, para entrar en una comunidad, para entrar en una congregación es dividir. Y uno de los nombres que recibe el demonio, Satanás, el mal, como le decimos, es el que divide, diabolos, el que divide. Por eso Jesús nos está invitando hoy a ser instrumentos de unidad. Sé instrumento de unidad en la familia, sé instrumento de unidad en tu trabajo, sé instrumento de unidad con tus vecinos, sé instrumento de unidad en tu pueblo, en tu ciudad, sé instrumento de unidad en tu comunidad, en tu iglesia, en tu congregación, sé instrumento de unidad. Nunca seas instrumento de división, porque cuando somos instrumentos de división, estamos colaborando a la obra del mal. Seamos colaboradores de Dios, reflejo del Padre y el Hijo, que son uno. Segundo, dice Jesús, les aseguro que el que cree en mí hará obras que yo hago, hará las obras que yo hago y aún mayores. El que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Nos está hablando de una de las virtudes teologales, la fe, porque nos está invitando a creer en Él, a colocar toda su confianza en Él. Pero preguntémonos, ¿qué es la fe en Jesús? La fe en Jesús es creer en la mente, creer con la razón, creer con el entendimiento, porque a veces uno pregunta ¿qué es la fe? Y se responde, es creer en Jesús. La fe es más que creer en Jesús, porque la fe no la podemos reducir a una interpretación, a una profesión mental. La fe es creerle a Jesús, porque cuando yo digo le creo a Jesús, eso me compromete a hacer con mis obras, en mis actos, con mis acciones, lo que estoy profesando mentalmente, racionalmente. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica define la fe de la manera más hermosa. La fe es la obediencia a Dios. O sea, que tiene fe la persona que obedece a Dios. ¿Y cuándo se obedece a Dios? Cuando se hace lo que Él nos pide. Por eso, ¿le crees a Jesús o crees en Jesús? ¿Le crees a Jesús o crees en Jesús? Yo quiero decir que le creo a Jesús, porque mi fe no se queda solamente en la mente, sino tiene que pasar al corazón y a la vida. Tercero, dice Jesús, todo lo que pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo, yo lo haré. ¿Qué promesa más hermosa? Hay una promesa aquí de bendición preciosa. Nos está diciendo Jesús, si ustedes piden en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo, yo lo haré. Es una promesa de bendición. Qué preciosa promesa que Jesús nos hace. ¿Y qué es pedirle con fe a Jesús? ¿Qué es pedirle con fe a Jesús? Porque a veces nosotros no le sabemos pedir, o nosotros no sabemos pedir con fe. Pedimos a nuestra manera, pedimos a nuestra forma, pedimos a lo humano,
pero no pedimos con fe a Jesús, con fe a Dios. ¿Qué es pedirle con fe a Jesús? ¿Qué es pedirle con fe a Dios? Primero, pedir la voluntad de Dios. Porque me parece a mí que nosotros a veces, o la mayoría de veces, no pedimos la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Señor, dame trabajo, Señor, dame alimento, Señor, sáname, Señor, ayúdame en mi matrimonio. Estamos pidiendo ahí nuestra voluntad. Debemos decir: Señor, si es tu voluntad, ayúdame con un trabajo. Señor, si es tu voluntad, sáname de esta enfermedad. Señor, si es tu voluntad, sácame de esta situación difícil en mi trabajo. Porque a veces puede que sea voluntad de Dios que estemos pasando situaciones negativas económicamente, porque eso nos va a enseñar, o nos puede estar enseñando, que hemos sido derrochadores en la vida, que hemos sido malos administradores, que no hemos aprovechado lo que Dios nos ha dado. Porque a veces puede ser que a través de una enfermedad el Señor nos esté dando a entender su voluntad, porque quizás a través de una enfermedad tú te puedes estar acercando a Dios. ¿Cuántas personas a través de una enfermedad volvieron a Dios? Muchas. ¿Cuántas personas a través de una enfermedad se han salvado en su alma y en su espíritu? ¿Cuántas personas a través o gracias a una enfermedad han vuelto a los brazos de Dios? Por eso, fe primero es pedir la voluntad de Dios. Y segundo, pedir con fe es entender que si lo que pedimos no se nos da, es porque no nos conviene. Porque a veces le pedimos a Dios y como no se nos da, entonces nos desanimamos en la fe. Porque a veces le pedimos a Dios y decimos que pedimos con mucha fe, pero si las cosas no se nos conceden, nos entristecemos, porque a veces pedimos y si el Señor no nos otorga lo que nosotros queremos, entonces echamos para atrás espiritualmente. No, pedir con fe es entender: yo le pedí a Dios que me ayudara con un mejor trabajo, no me lo dio, o no me dio ese trabajo por el que estaba concursando, es porque no me conviene. Y como Dios no me lo dio, entonces entiendo que esa es la voluntad de Dios, que es mejor que esté en el trabajo sencillo y humilde que tengo, que es mejor que esté en el trabajo que el Señor me ha regalado por muchos años, y no en otro trabajo, porque quizás no me ha dado el otro trabajo que estoy pidiendo, que pedí, aunque iba a ganar más, porque esa no era la voluntad de Dios. Por eso pedir con fe es pedir a Dios su voluntad, y segundo, entender que cuando no se nos dan las cosas es porque Dios así lo quiere, porque Él sabe más que nosotros qué es lo que nos conviene. Él nos conoce y siempre nos va a dar lo mejor. Queridos hijos, que esta palabra que el Señor nos ha regalado en este día llegue a nuestra vida, que esta palabra que el Señor nos ha regalado en este día la vivamos, la llevemos a la práctica y no la dejemos solamente en la mente, en la razón, sino que la llevemos al corazón, la interioricemos en nuestro corazón y de nuestro corazón pase a vivir, pase a la acción, pase a las obras
Amén. Les regalo la bendición, que tengan un hermoso día, un hermoso fin de semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.